Reciban un saludo y gracias por acompañarnos en esta semana número 8 de nuestra lectura bíblica. El versículo para este día lo encontramos nosotros en el libro de Jueces, capítulo 6, versículo 15, y dice de la siguiente manera: Pero, Señor, objetó Gedeón, ¿cómo voy a salvar a Israel? Mi clan es el más débil de la tribu de Manasés, y yo soy el más insignificante de mi familia. Gracias por estar una vez más con nosotros. Hoy en esta semana número 8 vamos a titular esta semana Vasos de Barro. Yo no sé si alguna vez tú te has sentido de alguna manera que sin importar cuánto tú intentes el salir adelante, no puedes vencer. Hay veces nos sentimos ahogados en las deudas, problemas financieros, problemas que hay veces parece que vamos al día y cuando parece que apenas empezamos a tener algo, surge algún imprevisto que nos hace a nosotros una vez más, como que damos un paso hacia adelante y como que damos tres hacia atrás. No experimentamos un tiempo de reposo. Parece que no hay un respiro, no hay un descanso, todo es una cosa tras otra, tras otra. Parece que el negocio, en lugar de ir prosperando, parece que vamos perdiendo. No, si estamos en las ventas, parece que no logramos concretar o cerrar un negocio. Es difícil, hay veces, entender lo que está sucediendo a nuestro alrededor y en un mundo tan competitivo y tan difícil. A veces pensamos que probablemente por la edad ya nos cuesta mucho trabajo competir con un mundo tan joven y tan innovador en las cosas que nosotros estamos queriendo hacer. Quizá nosotros de alguna manera podemos excusarnos también: si tuviera yo los estudios, si hubiera yo terminado la universidad, si hubiera yo hecho esto, si hubiera yo hecho lo otro. Nos sentimos en desventaja con las demás gentes que están. Hay veces parece que contratan a otros en lugar de contratarnos a nosotros. Parece que nuestro jefe no se fija en nosotros y se fija en otra gente. A ellos les aumentan el trabajo, a ellos les dan promoción, a ellos probablemente las posiciones mejores pagadas las están obteniendo otros y no nosotros. Probablemente hasta desde la niñez. No sé si te acuerdes, pero era muy común en nuestra niñez que cuando había los juegos, había siempre los mejores jugadores que se echaban un volado y escogían, y cada quien escogía, y parece que uno estaba ahí y uno hasta levantaba la mano para ver si nos escogían, y parece que nadie nos escogía. Desde la niñez hay veces experimentamos algún cierto tipo de desventaja. Si te sientes en desventaja con los demás, déjame decirte que la historia de esta semana va a ser una historia que te va a llamar mucho la atención y te va a gustar. La historia que vamos a ver en esta semana se trata de Gedeón. Comienza esta historia en un tiempo donde Israel ya habitaba en la tierra prometida, en Canaán. Y en este periodo ya Israel se encontraba viviendo más de 300 años en esta tierra. Y Dios les había dado absolutamente todo para que esta nación pudiera ser un modelo para todas las demás. Sin embargo, hay veces, parece que para ellos lo que Dios les daba no era suficiente. No se podían enfocar en la historia de Dios y siempre tenían un deseo de poder imitar y de poder tener lo que otras naciones tenían. De alguna manera, en algún tiempo, ellos se perdían y eran adictos por adorar otros dioses que no fuera Dios. Obviamente, tal y como lo fue en el huerto del Edén y en el transcurso de la historia que nosotros vemos, Dios castiga con severidad al pueblo cuando éste se aleja de su presencia y pone a otros dioses delante de él, delante del Dios verdadero, porque lo cambian y permite que otros gobernantes de otras naciones alrededor, ya sea que los conquisten o que los opriman. Y en esta historia nos encontramos al pueblo de Israel oprimido de tal manera que tenían que huir a las montañas, y ahí era en donde estaban ellos viviendo. Surge un tiempo en donde ellos se arrepienten, claman a Dios y piden a Dios para que los rescate.
Dios responde en este periodo de este tiempo, Dios responde con los jueces. Es así como se llama este libro que estamos leyendo en esta semana. Probablemente cuando usted oye la palabra juez, usted se puede imaginar a un hombre o una mujer en una corte con una bata o túnica negra y delante de unos abogados, defensores y otros que son los acusadores y litigando y dictaminando el juicio. Pero no, los jueces en el tiempo de la Biblia, en el tiempo de lo que estamos viendo, este periodo del pueblo de Israel, eran jueces que tenían espadas, no lo que nosotros nos podemos imaginar. El pueblo de Dios se arrepentía y cuando Dios en este periodo mandaba ayuda para rescatarlos, Dios levantaba un juez en la nación y este juez los rescataba de la opresión y ahora ellos podían tener un periodo de paz y de prosperidad. Así se dio constantemente. Cuando este juez los rescataba, obviamente Dios los rescataba a través de él, vivían un periodo de prosperidad y seguían y volvían a las normas de Dios. Ellos se arrepentían. Arrepentirse quiere decir dejar el camino por donde vas y volverte a un camino que es al camino de Dios y a volver a seguir las normas de Dios. No obstante, cuando el juez moría, una vez más el pueblo le daba la espalda a Dios y sí, volvían a adorar a otros dioses. Y otra vez volvían a ser oprimidos, otra vez volvían a clamar, se arrepentían y Dios los rescataba. Este ciclo de arrepentirse, de volverse a Dios y otra vez olvidarse de Dios, se repite 6 veces en este periodo de tiempo. Pareciera como que había un tiempo de espuma y después había que enjuagar. Era pecado, se arrepentían, Dios enviaba la ayuda, venía un tiempo de prosperidad, el juez moría y otra vez volvían al pecado, volvían a arrepentirse, Dios mandaba su ayuda y así se repetía esto durante 6 veces. Esto duró 330 años, el periodo de los jueces. Y en esos 330 años de este periodo que estamos leyendo, 111 años de ellos vivieron oprimidos el pueblo de Israel. Pareciera que hay veces lo que Dios nos da no es suficiente. En realidad, cuando tenemos a Dios, lo tenemos todo. Pero hay veces en nuestras vidas no es suficiente. No sé si esto le suena un poco familiar hasta hoy en día, que hay veces no nos damos cuenta de lo que tenemos y tenemos mucho, pero siempre nosotros queremos algo más y desafortunadamente hay veces queremos lo que otros tienen. En uno de estos periodos, cuando ellos se arrepintieron, Dios manda y levanta principalmente a un muchacho de nombre Gedeón. Su trabajo de él era libertar al pueblo de Israel de la opresión de los madianitas. Y cuando Dios le llama, él mismo se sorprende de que Dios lo está llamando a él. No sé si alguna vez te has sorprendido en donde tú dices, ¿yo? ¿Me estás hablando a mí? La respuesta de Gedeón lo leíamos al principio de este estudio. La respuesta de Gedeón dice, yo soy el más insignificante de mi familia, soy el menor de la familia y soy de la tribu más débil, ¿sí? No precisamente un gladiador, no precisamente un guerrero. ¿Quién culparía a Gedeón de sentirse de tal manera? Si muchas de las veces nosotros mismos nos hemos sentido igual. ¿Cómo? ¿Yo podré hacerlo? ¿Me estás hablando a mí? Gedeón, no conforme con lo que está oyendo, le pide múltiples señales de que Dios era realmente quien lo estaba llamando y quien le estaba dando esta tarea tan inmensa de poder libertar a un pueblo oprimido de un ejército tan grande. Y Gedeón le propone un plan a Dios. Primero nosotros podemos ver que hay como un holocausto donde Gedeón pone la carne y echa el caldo y el ángel de Dios sube fuego y consume esa carne. No obstante, y no satisfecho él, le habla de que iba a poner un vellón en la noche
Y ese vellón era cuando trasquilaban a las ovejas, lo ponía él en el piso de tal manera que con el rocío de la humedad el vellón iba a estar completamente mojado, pero una de las pruebas era de que toda la tierra estuviera seca. Cuando esto sucede al siguiente día, hasta un vaso se llenaba de agua por la humedad que había en ese vellón y la tierra estaba seca. No satisfecho todavía, Gedeón con esto decía, ¿será cierto esto? Ahora voy a revertir lo que yo estoy pidiendo. Ahora le pide que el vellón esté completamente seco y toda la tierra a su alrededor estuviera completamente mojada. Ahora nosotros podemos aprender de esto muchas lecciones. ¿Qué tan paciente fue Dios con Gedeón? Al igual que lo es también con nosotros. Pero también, ¿qué tan débil era su fe? De tal manera que él necesitaba una señal y no una, necesitaba otra y necesitaba otra. Hoy nosotros tenemos una ventaja tan grande con Gedeón, porque tenemos la palabra, la misma palabra. Y cuando nosotros tenemos fe y creemos en ella, nosotros no necesitamos ninguna señal para saber que Dios está de nuestro lado y que lo que Él nos dice y nos promete tiene una verdad que no hay nadie quien la pueda cambiar. Qué paciente era Dios con él y qué paciente ha sido Dios también con nosotros. Una vez convencido Gedeón de que Dios le estaba dando esta tarea y de que mismo Dios lo estaba llamando a esto, reúne un ejército de 32,000 soldados. Impresionante. Él estaba convencido, reúne estos 32,000 hombres, de tal manera que Dios le susurra al oído y le dice, Gedeón, son muchos los soldados. ¿Por qué no les dices a todos aquellos que tienen miedo que se vuelvan a su casa? Gedeón obedece y hace lo que Dios le está pidiendo y resulta que desertan 22,000 hombres en ese momento y él se queda simplemente con un ejército de 10,000 personas. Como que no parece un halago a tu liderazgo cuando 22,000 personas te desertan en un instante. No obstante, Dios todavía le vuelve a susurrar a Gedeón y le dice, Gedeón, todavía son muchos. Y Dios le ayuda a filtrar a estas tropas hasta que queda el número de 300 soldados con los que él ahora iba a poder, iba a atacar a los madianitas y a libertar al pueblo de Israel de la opresión. La Biblia dice en Jueces capítulo 7, versículo 12, que eran innumerables el número de los soldados, los camellos, no se podían contar cuántos eran los madianitas. Los historiadores nos dicen que más o menos eran unos 200,000 personas. De esas 200,000 personas, hace un comparativo, más o menos les tocaba de 666 para cada uno de esos 300 hombres que estaban con Gedeón. En nuestra mente y en nuestra historia secundaria, esto es imposible. Esto no tiene sentido, como muchas de las cosas que hay veces Dios nos pide y de lo que hemos estado leyendo a través del inicio de la Biblia, desde Génesis hasta donde vamos en Jueces. Hemos visto que las estrategias de Dios muchas de las veces no tienen sentido para nosotros. Son imposibles que esto se pudiera lograr. La pregunta aquí es, ¿por qué Dios pondría en una desventaja tan grande a Gedeón? ¿Cuál era el objetivo de todo esto? Como que lo que Gedeón necesitaba era más gente y un ejército muy grande. ¿Sabes? Dios conoce el corazón del hombre. Dios sabía que si les daba la victoria al pueblo de Israel con estos 32,000 hombres, ellos se iban a jactar de que tenían un ejército poderoso, de que ellos eran más fuertes, de que ellos eran poderosos, o que la estrategia que ellos emplearan se iban a vanagloriar y a jactarse y no iban a reconocer a Dios. En la historia central de Dios, la única manera de tener una relación con Dios es cuando nosotros reconocemos que Él es Dios y que todo lo que nosotros tenemos se debe gracias a Él. No, obviamente sí hay una parte que a nosotros nos toca, pero no es por nuestra inteligencia, no es porque somos poderosos, es porque Él está en nosotros, porque su favor está de nuestro lado y Él nos permite ser bendecidos y poder bendecir a más gente.
Así, de esta manera, el pueblo de Israel y toda la gente y esos 31,700 hombres que se fueron iban a reconocer que era solamente por la mano de Dios que habían sido libertados de la opresión de los madianitas y no por ellos mismos. La estrategia que Dios le presenta a Gedeón, Gedeón se la presenta a este grupo de 300 soldados. Y la estrategia era de tener una mecha con unos cántaros y en la otra mano tener una trompeta. No había espadas, no había escudos, no había nada. Obviamente Dios los manda para que escuchen cómo estaba el ejército enemigo, los madianitas. Y Gedeón, lo que escucha en el campamento enemigo, le da la certeza de que Dios estaba con ellos y les da las instrucciones y les dicen, todo lo que yo haga, ustedes lo van a hacer. Y todos con las mechas encendidas prenden los cántaros, los rompen con una mano con los cántaros y con la otra en la trompeta y suenan las trompetas. De tal manera que usted que está leyendo en esta semana esta historia, se va usted a dar cuenta cómo el ejército de los madianitas estaba completamente aterrorizado, estaban confundidos, salen huyendo y corriendo y entre ellos se empiezan a matar. La guerra termina mucho tiempo antes de que esta empiece. Gedeón, el menor de una familia, el más insignificante, de la familia más débil, dirige a un ejército minúsculo de 300 soldados a la victoria y a la libertad de la opresión de este ejército tan poderoso. Bajo el liderazgo de Gedeón, el pueblo de Israel tuvo un tiempo de bonanza, de prosperidad, de 40 años de paz y de prosperidad. Lamentablemente, después de la muerte de Gedeón, una vez más, el pueblo de Israel le vuelve a dar la espalda a Dios y ponen a Baal-Berit como su Dios y no al Dios que los había rescatado 40 años antes. Pensarás que después de ver estos milagros, deberían de haber servido a Dios por siempre y no olvidarse de quien los había rescatado. Sin embargo, en la historia secundaria de nosotros, siempre se acaba anteponiendo sus propios deseos egoístas ante las maravillas y la provisión que Dios tiene para con nosotros. En vez de confiar en Dios, llegaron a la conclusión de que seguir a Dios se oponía a los deseos que ellos tenían y de lo que ellos querían lograr. Hay veces esto nos puede sonar un poco parecido a nuestra historia hoy en día. Parece que nuestros deseos de lo que nosotros queremos lograr, de lo que nosotros queremos tener, a veces se anteponen al servicio o a la participación de poder escuchar o servir a Dios en nuestros días y en lo que nosotros estamos haciendo. Hoy en día parece que es un poco más difícil el enfocarse en Dios cuando parece que todo va bien. Por alguna razón, parece que los tiempos de prosperidad, parece que los tiempos de abundancia nos ponen más distantes e ignoramos a Dios en lo que realmente Él quiere. ¿Por qué? Porque nos hace sentir que nosotros somos autosuficientes y que no necesitamos de Dios. Por todo lo contrario, las historias más inspiradoras que nosotros podemos ver son las historias de gente pobre, de comunidades pobres y que viven oprimidas, hay veces por otros pueblos. Que no se nos olvide que Dios no solo quiere salvarnos, Él quiere habitar en y con nosotros. En la historia existen periodos de letargos espirituales. Existen estos periodos incluso hasta de rebelión en contra de Dios. Pero son seguidos de despertares, de avivamientos, en donde el pueblo se arrepiente, la gente clama a Dios y Dios se vuelve a mostrar a ellos cuando el pueblo clama y los vuelve a salvar y los vuelve a traer delante de Él. Nuestra historia secundaria de rebelión siempre se encuentra con la historia central de Dios
y siempre con una invitación de Dios para volver a Él. Siempre nosotros podemos intentar hacer las cosas a nuestra manera, pero hasta que nosotros nos encontremos con tal embrollo, que la única manera de salir adelante es cuando nosotros clamamos a Dios. A pesar de lo que hayas hecho, a pesar del tiempo que te hayas alejado de Dios, nunca estás demasiado lejos para volver a Él. Dios está listo para recibirte. Aún el más insignificante en esta historia, que era Gedeón, así como él se sentía, Dios lo utilizó para libertar a su pueblo. Probablemente así nos sentimos muchos de nosotros. Pero probablemente la historia de Gedeón puede ser tu historia. Y Dios te puede usar a ti y me puede usar a mí para poder llevar el mensaje del Evangelio a otra gente y poderlos libertar de la opresión que hay veces el enemigo tiene sobre sus vidas. Si tú estás dispuesto a hacer todo lo que Dios te dice que hagas, Él está dispuesto a usarte a ti como lo usó también a Gedeón. No vivamos la vida a nuestra manera. Pensamos muchas veces en nuestra propia historia, pero Dios siempre quiere traerte a su historia. Gracias por acompañarnos. Nos esperamos la próxima semana.